que alguna vez te han asaltado de manera recurrente determinados pensamientos negativos todo el tiempo en determinado sentido? Como por ejemplo el hecho de decir, "Y yo no nací para esto", o "no voy a ir a determinada reunión porque no creo que consiga lo que estoy buscando". ¿Querés conocer un método real y concreto para poder desprogramar esas creencias que están en tu mente? Mi nombre es José Bisay y soy el creador del método de liderazgo denominado liderazgo neuroespiritual. Y hoy te voy a enseñar un tip muy importante para poder desprogramar esas creencias que son realmente disfuncionales para vos. Por un lado tenemos que tener en cuenta que todo el tiempo a todas las personas nos asaltan pensamientos. Esos pensamientos pueden ser positivos o pueden ser negativos. La raíz o el origen de los pensamientos negativos son emociones disfuncionales o emociones tóxicas, como puede ser, por ejemplo, el miedo o la ira. En cambio, la raíz o el origen de los pensamientos positivos son emociones sanas, emociones funcionales, como podría ser, por ejemplo, la felicidad, la alegría. Esos pensamientos, tanto positivos como negativos, se van generando a raíz de estas emociones, que pueden ser tóxicas o pueden ser sanas. Por ejemplo, si yo tengo recurrentemente una emoción tóxica, como por ejemplo puede ser la ira, eso puede ir generando pensamientos negativos siempre en un mismo sentido dentro de mi mente. Esos pensamientos se van repitiendo, se van repitiendo y se van repitiendo de manera constante. Las neurociencias han demostrado que una repetición constante de un pensamiento en un mismo sentido durante un lapso de aproximadamente 21 días solidifican esos pensamientos en nuestra mente y modifican la forma de nuestro cerebro. Es decir, que nuestro cerebro realmente sufre una transformación morfológica en determinado sentido, generando lo que se conoce como creencia limitante, es decir, una creencia que nos limita nuestro campo de acción. Por supuesto que en sentido contrario también, si yo tengo una emoción positiva, una emoción sana y repito pensamientos positivos de manera constante en mi mente, eso también va generando un nuevo surco en nuestro cerebro que va a generar entonces una creencia facilitadora en este caso. Si yo tengo una creencia facilitadora, lo que tengo que hacer es dejarla simplemente como está, no tengo que modificarla. En cambio, si tengo una creencia limitante que yo me doy cuenta que me limita en mi campo de acción y yo advierto de que eso no me ayuda y realmente tengo el convencimiento de que deseo cambiar eso, entonces debo hacer algo al respecto. Para eso vamos a ver cómo atacamos o cómo transmutamos esta creencia limitante en una creencia facilitadora. Lo primero que debo hacer es generar una suerte de mantra personalizado, es decir, debo generar una frase específica, concreta, que me sirva a mí para poder de alguna manera transmutar esa creencia limitante que yo tengo. ¿Cómo debe ser esa frase, ese mantra personalizado? ¿Qué características debe tener? Bueno, primero debemos tener en cuenta de que esa frase debe ser breve y debe ser específica. Breve y específica, no debe ser una frase larga. Por el otro lado, debe ser en primera persona del singular, es decir, debo estar yo incluido y no los demás u otras personas. Después debe ser expresada en positivo. ¿Saben por qué? Porque el cerebro no comprende comandos negativos. Si yo les dijera, por ejemplo, no piensen en un elefante rosado, no piensen en un elefante rosado, no pienses en un elefante rosado, es muy probable que lo primero que se te venga a tu mente sea un elefante rosado, porque el cerebro no comprende los comandos negativos. Después, por el otro lado, debo procurar utilizar algún verbo en gerundio. ¿Cuáles son los verbos en gerundio? Es decir, aquellos verbos que terminan en ando o endo, como por ejemplo corriendo, caminando, etc. ¿Por qué esto? Porque por alguna extraña razón neurocientífica, cuando el verbo es percibido en gerundio, la imagen se nos representa como si fuera una película delante de nosotros, más o menos a la altura de la frente. No como una imagen congelada, sino como una película. Esto es muy importante porque esto nos permite vivir, hacer mucho más vívido nuestro pensamiento y hace que nuestro pensamiento sea mucho más real. Y esto hace que nosotros podamos involucrarnos en ese pensamiento positivo que yo quiero tener.
Y por último, esa expresión, ese mantra, esa frase que yo estoy buscando debe ser resonante. Esto significa que debe ser realmente importante para mí, debe ser eficiente para mí, debe moverme, debe tener esa capacidad de movilizarme, de levantarme de la silla y lanzarme a la acción. Eso significa que la frase debe ser resonante. Por lo tanto, si por ejemplo tengo algún problema o alguna creencia limitante que tiene que ver con, por ejemplo, que yo no puedo hablar en público y creo que no puedo hacerlo, debería generar, diseñar ese mantra personalizado que contrarreste o sirva para transmutar esa creencia limitante que yo tengo. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, esa frase? Esa frase podría ser, por ejemplo, yo realmente estoy pudiendo hablar delante de todos. Estoy pudiendo hablar delante de todos. Estoy pudiendo hacerlo, estoy pudiendo hacerlo. Estoy pudiendo hablar delante de todos. Esa sería un ejemplo de frase que nos permite transmutar esa creencia limitante para transformarla en facilitadora. Ahora les enseño otro secreto. Si ustedes tienen una gomita elástica en sus casas, pueden tomarla, como la que yo tengo aquí en este momento en mi muñeca, y pónganla en su muñeca de esta manera. Luego, cuando a ustedes lo asalte una creencia limitante, lo que deben hacer es tomar esta banda elástica, estirarla 1 o 2 centímetros y luego soltarla para generar una pequeña molestia en nuestra muñeca. Luego debemos comenzar a repetirnos a nosotros mismos esa creencia facilitadora nueva que yo diseñé para mí mismo. Si repetimos este ejercicio por aproximadamente 21 días, vamos a ver transmutado de una manera muy eficiente y diría yo mágica esa creencia limitante que yo tenía, y vamos a ver que esa creencia limitante se va a transmutar y se va a transformar en una creencia facilitadora. Es importante que nuestra actitud frente a esa creencia limitante no sea una actitud de lucha, de guerra, ni tampoco una actitud de esconder esa creencia limitante como si no existiera, que hagamos como el avestruz que escondemos la cabeza, como si ese problema realmente no existiera. Porque el problema existe, lo que sucede es que nosotros debemos hacer todo lo posible, si es realmente nuestro deseo, debemos hacer todo lo posible para poder transmutar, es decir, para poder transformar esa creencia limitante en una creencia facilitadora. Probalo y vas a ver cómo funciona.